Saludos para todos aquellos que están siguiendo estos videos, este estudio en el libro del Éxodo. Hoy vamos a continuar y ya habíamos abarcado un poquito los primeros 6 capítulos, parte del 7 del libro de Éxodo. Hemos visto cómo el pueblo de Israel ya ha vivido 400 años o alrededor de 400 años en Egipto, pero ya está en un momento de opresión donde han sido esclavizados, subyugados para trabajar a beneficio de los egipcios. Pero Dios ha levantado un libertador que fue Moisés, cuyo nombre significa rescatado de las aguas y tiene que ver con las soluciones que estaba planteando el faraón para que el pueblo de los hebreos no se multiplicara y creciera. Era ahogar a los niños en el río Nilo. Pero Moisés fue rescatado de las aguas y de ahí va levantando a este libertador, a este juez que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Estuvo inicialmente criado por su madre, pero patrocinada, digamos así, por la hija del faraón en sus primeros años. Luego estuvo un total de 40 años que fue criado en Egipto. Entonces, por un lado tenía las bases de toda la cultura, del pensamiento israelí, pero a la vez conocía a ese Dios israelí. Luego fue educado con toda la sabiduría egipcia, pues era la mayor potencia, donde se desarrollaban diferentes ciencias y conocimientos, y allí fue educado también Moisés. Pero luego fueron 40 años en Madián, en el desierto, pastoreando ovejas, a la sombra de su suegro, que era el sacerdote de Madián. También, si consideramos que Madián es un pueblo que salió de los descendientes también de Abraham, lo más seguro es que también cultivó allí esa relación con Dios, ese conocimiento con Dios. Estando allí en Madián es llamado por Dios, donde le da la comisión, donde se da a conocer y también le da una serie de señales para que le crean que es el enviado, y la principal era la vara, que representaba la autoridad que Dios está delegando en Moisés. Y ya comenzando en el capítulo 7, ya después que han regresado, que Moisés ha regresado, recibido por Aarón, y hablado con el pueblo que estaba entusiasmado de que lo iba a liberar, ya han hablado con el faraón se niega a dejar salir al pueblo diciendo yo no conozco a ese yo soy el que soy, a ese Señor, a ese Dios no lo conozco, y no dejó salir a Israel. Y lo que hizo fue colocar un mayor peso en el trabajo de los israelitas. Todo esto llevó a que el Señor confrontara otra vez a Moisés para que llevara la misión a cabo. Y ya en el capítulo 7 realmente es donde le dice qué va a hacer, cómo va a emitir juicios con gran poder contra Egipto. Y ya a partir del versículo 8 de Éxodo, perdón, sí, versículo 8 del capítulo 7 de Éxodo, va mostrando hacia dónde va dirigida su juicio. Y es con la primera señal, todavía no hablamos de las plagas, sino la primera señal que se da allí, cuando la vara, que es manipulada por Aarón, no Moisés, aquí se comienza a ver la secuencia que Dios le había dicho que iba a hacer, que Moisés iba a ser como un Dios para Faraón y su profeta va a ser Aarón. O sea que Dios se va a comunicar todo lo que tiene que hacer y lo que se va a hacer a Moisés, y Moisés tiene que transferírselo a Aarón para que él lo ejecute. Y esa es una secuencia que vamos a ver en la mayoría de las plagas también. Pero en esta primera señal, cuando es la primera vez que va, después de que ya han sido maltratados más el pueblo de Israel, es con lo de las serpientes. Los magos, adivinos o sabios, que prácticamente eran sacerdotes de otros dioses, convierten sus varas también en serpiente, así como Aarón lo había hecho con la vara que el Señor le había dado a Moisés. Y esta vara, la que Dios había dado, se comió a las otras serpientes. Entonces,
Eh, Allí vimos cómo estaba juzgando a un dios egipcio que se llama Apep, que se simboliza o lo simbolizaban con la figura de la serpiente. Y esta figura, o este dios más bien, simbolizaba la maldad, las tinieblas. O sea que desde aquí ya nos está diciendo qué es lo que va a juzgar Dios al juzgar los dioses de Egipto. Es la maldad, las tinieblas, que es el fundamento de cualquier otro pecado o transgresión que se puede hacer en contra de Dios. Parte todo de la maldad y de las tinieblas. Y de allí sí van a comenzar cada una de las plagas que va a atacar cada una de las áreas donde se muestran estas tinieblas, esta oscuridad, esta maldad. Y por eso vamos a entrar a las 10 plagas en Egipto y vamos a ver inicialmente las primeras 9 que están clasificadas de a 3 cada una. Cada trío tiene un significado y un ataque especial en el área de la vida de los egipcios que está simbolizada a través de dioses. Las 3 primeras, que las que vamos a tratar hoy, están a partir del versículo 14 del capítulo 7 hasta el capítulo 8, el versículo 19. Allí vamos a ver estas 3 primeras plagas, donde hay cierta simetría, digamos así, una forma la forma en que se desarrolla esta historia, la narración de cómo se ejecutó estas plagas. Hay cierto orden en las 3 y es respetando este orden que se había determinado. Moisés sería como Dios para Faraón y Aarón sería el profeta de Moisés. Entonces vamos a ver cómo en estas 3 plagas, primero Dios le habla a Moisés y le da las instrucciones de lo que va a hacer y la finalidad de lo que va a hacer. Luego vemos la segunda parte, que es cuando Moisés transfiere esta comisión a Aarón. Y luego, la tercera parte en cada una de estas plagas es como Aarón la ejecuta y los efectos que hay, tanto directos por la plaga como los efectos que generan como consecuencia de esta plaga. Algo interesante es que esta estructura, digamos así, de cómo se desarrolla, se ve perfectamente en las 2 primeras plagas, pero en la tercera quita la primera sección cuando Dios comisiona a Moisés directamente, sino ya vemos en la tercera la ejecución directa de Aarón. Y algo interesante también es que la tercera llega a ser como el cumplimiento de las 2 anteriores. Y además en la primera Dios da el sentido o qué es lo que quiere alcanzar o lograr a través de estas plagas. Entonces sí que hay unas generalidades en que organiza Moisés esta información para transmitirnos y dar relevancia a realmente el significado de estas plagas. Entonces también podemos ir pensando qué relación tiene con nuestras vidas, qué es lo que ha actuado en nosotros y qué es lo que ha hecho Dios a través de Jesús. Moisés fue el medio para comenzar este juicio a una nación que estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Y dice que el juicio se va a basar en juzgar a la maldad, a las tinieblas, que es la que oprime y esclaviza a su pueblo. Igualmente podemos ver el paralelo con la iglesia. El mediador con el cual va a juzgar es Jesucristo, va a juzgar a las tinieblas, la maldad, para liberarnos de esa esclavitud y opresión que hay en la vida. Y va a liberar a la iglesia. Entonces vemos un paralelo. Ese es el juicio que emitió en Egipto y también el juicio que emitió a través de Jesús a la humanidad y a la maldad más concisamente en nuestra era, ¿no? Y así vamos a ver cada una de estas triadas que dijimos de las plagas, cómo está atacando un área
de la sociedad humana o del pensamiento humano o de los dioses que el hombre ha levantado. Y vamos a ir haciendo este paralelo. Entonces comencemos mirando, ya de acuerdo a la estructura que hablamos, estas tres primeras plagas. Vamos a ver cada una de las acciones. Entonces veamos primero la de la primera plaga, la primera, que es cuando comisiona Dios a Moisés y dice qué va a hacer y el propósito, por qué va a mandar estas plagas. Entonces, si vemos allí en el versículo 14 del capítulo 7, nos dice: entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón del faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate al faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte en la orilla del Nilo para encontrarte con él, y toma en tu mano la vara que se te convirtió en serpiente, y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Y los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber agua del Nilo. Entonces, esta es la primera sección de la primera plaga que está comisionando Dios a Moisés de lo que tiene que hacer. Le recomienda que se presente a Faraón, que lleve la vara, que la vara es esa representación que decíamos de la autoridad de Dios que ha delegado en Moisés, y nos dice cuál es la misión. En el versículo 16, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y igualmente lo hace con la segunda plaga. Cuando comienza en el capítulo 8, el versículo 1, también cuando comienza con la comisión dada a Moisés, comienza con eso. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces vemos ahí esa constante también allí, ¿no? Cuando le da la comisión es para que deje salir a su pueblo para que sirva a Dios. Fíjate que ya hay un contraste y un gran golpe para Faraón. Es para que me sirva a mí, no a usted, no a los egipcios. Y recordemos que la principal razón por la cual el faraón no los quería dejar salir es porque afecta, que si se fuera este pueblo afectaría toda la economía egipcia. Entonces ya era algo fuerte decir: déjalo salir, aunque sea por un día, 2 días, 3 días, a adorar a Dios, a servir a otro Dios, diferente a Faraón. Eso iba a afectar por completo todo Egipto. Pero esa era la comisión que tenía Moisés y se la da y se la dice al comienzo de estas dos plagas. Luego Dios, en la primera plaga, después de decirle cuál es la misión, le dice Dios cuál es el propósito. Si miramos el versículo 8 del capítulo 7, versículo 18, versículo 17, así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Entonces vamos a ver que desde aquí está diciendo cuál es el objetivo de las tres primeras plagas. Lo que Él quiere es que conozcan que yo soy el Señor. Acordemos que esta traducción, cuando dice Señor, es el equivalente a Jehová, Yahvé, Yahweh, o literalmente yo soy. Entonces ellos conocerán que yo soy el que soy. Como diciendo: yo soy el único Dios, y conocerán realmente quién es el Dios de los hebreos. El faraón inicialmente se había negado a dejar salir al pueblo, diciendo: yo no conozco a ese Señor. Entonces, como diciendo el Señor, entonces me voy a dar a conocer realmente quién soy. Y comienza con esta plaga. Ya le ha dicho en la primera plaga a Moisés que va a convertir las aguas del Nilo en sangre y todos los peces morirán y todas las aguas se convertirán en sangre. La segunda, que está en el capítulo 8,
Si sigo leyendo desde el versículo 2, dice, pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí, heriré todo el territorio con ranas, y el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en su casa, en tu alcoba, sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Entonces la segunda plaga son ranas que van a invadir todo el ambiente, todo lo que constituye la vida diaria de los egipcios. Y es a través de ranas. En la tercera, ahora vamos a ver, pero primero miremos la segunda sección de estas tres plagas, que es cuando Moisés transmite esta comisión a Aarón. Inicialmente Dios se la da a Moisés y Moisés se la transmite a Aarón. Entonces si vemos en el capítulo 7, versículo 19, es cuando Moisés le dice a Aarón qué tiene que hacer en la primera vez en la plaga del Nilo. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón. Entonces esta es la frase que se va a repetir. Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto a las vasijas de madera como en las de piedra. Este es el caso de las aguas y específicamente más en el Nilo. En el capítulo 8, en la segunda plaga, en el versículo 5, nos dice, Dios además, el Señor a Moisés, di a Aarón, ahí está lo que se repite, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques. Fin que es algo muy parecido a lo que ya he hecho en la primera, solamente que ahí ahorita viene la diferencia. Y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces ahora son las ranas. Ahora vamos a la tercera. No hayamos nombrado nada de la tercera porque le he dicho que no hay la primera parte de la tercera plaga no está cuando Dios comisiona a Moisés, sino está directamente cuando se transmite esa comisión a Aarón. En el versículo 16 del capítulo 8 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos, por toda la tierra de Egipto. Entonces la tercera plaga son los piojos. Algunos piensan que no eran piojos, pues vemos ahí los problemas de traducción para los traductores en el sentido de saber identificar a qué animales específicos la palabra original se refiere y tratan de buscar a qué animales relacionar que podamos entender. Entonces unos dicen mosquitos, otras versiones dicen gen, que llegue a ser como un mosquito más molesto, chiquito, que molesta mucho, ¿no? Entonces, aquí si seguimos mirando, entonces están las tres plagas. La primera es el Nilo que se convierte en sangre. La segunda son las ranas que salen también del Nilo y todos los estanques de fuentes de agua. Y también la tercera son los piojos, o gen. Entonces, vemos estas tres. Algo interesante es que al ver esas tres plagas, cada una de las áreas o en la forma que se manifiesta cada una de estas plagas está haciendo referencia al símbolo o como representan los egipcios a uno de sus dioses. En el caso del Nilo está el dios egipcio Hapi, así como en inglés happy, de felicidad, solamente con una sola P. Claro que hay muchas transliteraciones diferentes de cómo se escribe este nombre, pero es Hapi o Api. ¿Sí? Este dios representaba o era el dios del Nilo, era el dios de las inundaciones. Entonces, en cierta forma, ¿qué está mostrando? Algo muy importante en la economía egipcia
y prácticamente lo que dependía la vida de los egipcios era de las inundaciones del río Nilo. Periódicamente en el año que caían ciertas lluvias, se inundaba el Nilo. Esta inundación afectaba bastante tierra que era desértica básicamente, pero al pasar las aguas de la inundación producía barro. Y en este barro, cuando la inundación bajaba, quedaba una tierra fértil en la cual podían cultivar, y esa era realmente la base de la economía y de la vida de los egipcios. Ellos dependían por completo del Nilo y por lo tanto dependían de este dios Api, que era el que se encargaba, pues según ellos, de esas inundaciones y lo que hacía la fertilidad y le que le daba vida a Egipto. Este dios es el que está atacando y juzgando a Dios en este momento, a través del Nilo, de esa dependencia que tenían de él, las aguas, para vivir Egipto. El segundo dios que ataca, que era la segunda plaga, a través de las ranas, la figura de las ranas simbolizaba el dios Eket o Heket. Este dios representaba la creación, la maduración, la fertilización y el nacimiento de las mazorcas, de los cultivos. Él se encargaba de eso, de la creación, de todo el crecimiento de los diferentes cultivos que ellos tenían. Entonces, fíjate que también era parte esencial de la vida y representaba, mire cómo la rana llega a cualquier espacio donde viven los egipcios. Y principalmente el significado de las ranas era la que le daba el alimento. Entonces también era algo de la base de las necesidades del ser humano y sobre todo en esta cultura egipcia. Y ellos lo representaban a través de esta diosa, en forma de rana. Y la tercera plaga, que fueron los piojos o el gen, era el dios Geb. Este dios Geb era el dios de la fertilidad, el dios de la vegetación. Entonces también en cierta forma es otra forma de representar la vida. Entonces fíjate cómo cada uno de los aspectos que habían llegado a ser muy importantes para mantener la vida entre los egipcios está representada en estas tres áreas, con el Nilo, con las ranas que representaba era más bien el crecimiento y la fertilización de la fertilidad de la tierra, como crecían las plantas, y este último dios que representaba la fertilidad en general, ¿sí? Y la tierra, la vegetación por completo. Entonces todo lo que representaba el sostén de la vida de los egipcios, que los mismos egipcios se habían encargado de representarlo a través de estos dioses, Dios estaba manifestando allí. Algo interesante allí es que Dios entonces está mostrando como el Dios de vida, el que sostiene realmente la vida. No es un río, no es la vegetación o no dependen de la fertilidad de las cosechas, sino que Él es el Dios que es. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová, Yahvé, Yahweh. Y aquí es donde se empieza a mostrar quién es Él. Y algo que nos ayuda también a ver el impacto que está tocando aquí al juzgar estos dioses es en la forma en que se ejecuta y más allá son las diferentes reacciones al ejecutarse cada una de estas plagas. Miremos en el capítulo 7, versículo 20, cómo se ejecuta y los efectos de esta plaga que es la primera. Dice, así hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Acordémonos que desde el video anterior habíamos visto que esta frase se va a repetir bastante. Tal como el Señor les había ordenado, como el Señor les había mandado, mostrando que ellos simplemente están obedeciendo a Dios en lo que están haciendo y que todo es el obrar de Dios a través de ello. Y esa es una constante que vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Entonces allí nos dice después de esto, y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre.
Y los peces que había en el Nilo murieron en el río, se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces vemos la primera acción de la plaga. Se convierte el Nilo, y no solo el Nilo. Dice que las aguas que habían en el Nilo se convirtieron en sangre, y también las otras aguas de los estanques y todo se convirtieron en sangre. Esto llevó a que también se murieran todos los peces, también afectando un poquito esa base de la vida en Egipto. Pero también hay una reacción inmediata ante esa acción de Dios a través de la plaga. Y algo interesante es que esa reacción es que aparecen los sacerdotes de los otros dioses para contrarrestar esto. ¿Y qué hacen ellos? Dice, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces la primera reacción es, este Dios no es tan poderoso. Mire, los magos, los sabios, los sacerdotes de los otros dioses pueden hacer exactamente lo mismo. O sea que no hay algo exclusivo en ese Dios. ¿Y entonces qué pasa? Otra consecuencia como reacción ante la plaga, pero más que la plaga es también la acción que llevaron a cabo los sacerdotes de los otros dioses, es que dice que el faraón se endureció. Algo que quiero resaltar aquí dice es que el faraón se endureció, o el corazón del faraón se endureció. Aquí no dice que Dios le endureció. También lo habíamos resaltado con la primera señal de la serpiente, que había dicho que el corazón del faraón se endureció. Entonces parte de un corazón ya duro. Dios no lo ha endurecido. El faraón tenía un corazón duro y al ver que sus dioses también lo podían respaldar, aunque él también era Dios, no necesitaba ni tenía por qué hacerle caso a otro Dios, que hasta ahora no ha mostrado ser superior a lo que él creía. Entonces se endurece su corazón, ya hay un corazón duro. No es Dios, el Dios de los hebreos, el que lo endurece hasta ahora. Y termina ya entonces el capítulo 7 con respecto a la primera plaga. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Y todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de aguas para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Y pasaron 7 días después que el Señor hirió el Nilo. Entonces nos dice que el faraón regresa, no hace caso, ellos buscan su agua por otro lado, solucionaron el problema y pasaron a pesar de todo eso 7 días. Entonces la duración de esta plaga fueron 7 días. ¿Cuál es el paralelo y cómo va haciendo la enseñanza también de lo que quiere mostrar Dios a través de estas plagas con la segunda plaga? Miremos también la acción ya vimos la acción de Aarón, cómo ejecuta la plaga y también vamos a ver las reacciones. Entonces a partir del versículo 6 vemos, del capítulo 8, ¿no? Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces vemos hasta ahora la misma acción. Vienen las ranas, llenan Egipto, pero también entonces vienen los sacerdotes de los otros dioses y pueden hacer lo mismo. También multiplican las ranas. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y dijo, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces ahí viene la otra reacción, la del Faraón. Pero en este caso, a diferencia de la primera, sí llama a Moisés y Aarón para que quite las ranas. Si nos acordamos, la primera plaga, que fue la del Nilo, llenó todas las aguas de sangre, pero ellos pudieron cavar y extraer agua para solucionar el problema. Y ya después de 7 días nos da a entender que ya no estaba la sangre en esto, ¿no? Pero en la segunda plaga, cuando Aarón hace surgir las ranas con la vara, y también los magos hacen exactamente lo mismo, no hay una solución real. Imitaron lo que hizo Aarón, pero los magos no dieron una solución a las ranas. ¿Qué hacemos con las ranas? Por eso Faraón acude a Moisés y Aarón,
por favor, pídale a su Dios que se lleve las ranas, que los libre de esas ranas. Y dice que Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Y él respondió, mañana. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tus palabras, para que sepas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios. Ahí está reforzando Moisés que cuál es el propósito, para que sepas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios. Eso es lo que había hecho el Señor al comienzo también, para que sepan que yo soy el Señor, yo soy el que soy. Entonces vemos que ratifica también el propósito allí, pero algo interesante es que Moisés le pregunta cuándo lo quieres, para que sepas. Y lo más raro es que Faraón dice mañana. Si yo fuera el Faraón, he hecho que ya, porque no creo que haya sido muy rico tener todo el país invadido de ranas por todos lados. Pero él dice mañana. Y él dice, Moisés le contesta, así será, ¿no? Y las ranas se alejaron de ti, de tu casa, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a las palabras de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las juntaron en montones, y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Aquí hay varios aspectos interesantes, ¿no? El Faraón, al ver la necesidad de solucionar el problema, bueno, vaya a su Dios y solucioname el problema, ¿sí? Pero cuando ya lo ve solucionado, ya dice, no los dejo salir, ya no cumple. Dice que su corazón se endureció o endureció su corazón. Sí, que sigue siendo el faraón terco que utiliza, de pronto ya ahorita no niega a ese Dios, pero sí lo utiliza para su provecho. Y cuando ya tiene una respuesta, ya no se acuerda de ese Dios ni le da ningún valor a este Dios. Y de pronto nosotros a veces hacemos lo mismo, ¿no? Cuando tenemos una necesidad y no encontramos la solución, sí buscamos a ese Dios, al que llamamos a veces Dios bombero, que me apague un incendio, pero una vez apagado este incendio, esas llamas en nuestra vida, ya lo dejamos a un lado, ya no nos sirve, ya me quitó el problema, puedo seguir tranquilo sin ese Dios. Entonces es una forma utilitarista que podemos tener a Dios también, ¿no? Y aquí esa es la forma de actuar de Faraón y cómo va progresando las cosas. Pero también vemos algo interesante paralelo a esto, es cómo los sacerdotes de los otros dioses logran imitar las cosas, pero tampoco dan respuesta a la ejecución de lo que está pasando. Entonces necesitan, la única forma es buscar a este Dios. Y entonces también el otro aspecto aquí que podemos resaltar aquí es cómo Dios respalda a Moisés. Cuando Moisés ora y le pide al Señor que las quite, dice que el Señor hizo conforme a las palabras de Moisés. Él lo está respaldando y mostrando la autoridad que estaba haciendo a través de Moisés. Y por último, también algo es que el corazón de Faraón se endureció. Entonces nos sigue mostrando un corazón previo, antes de que el Señor realmente tocara su corazón, ya era un corazón duro, el del Faraón. Y en estas primeras dos plagas que hemos visto, al ver que lo puede, por un lado lo puede imitar primero, puede hacer señales parecidas a las que él hace, entonces no le importa y su corazón es duro. Y la otra es que lo puede utilizar. Entonces cuando lo puede utilizar, lo utilizo cuando quiere, punto, y sigo con el corazón endurecido, no hay necesidad de seguir a este Dios. Esa es la posición de Faraón. Y por último, veamos la tercera, que también tiene que ver la acción, los efectos y la reacción ante los efectos de esta plaga. La tercera habíamos dicho que eran los piojos o el genjen. Y así lo hicieron, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo en la tierra. Y hubo piojos en hombres y bestias.
todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Entonces vemos algo similar con el Nilo, con las ranas y ahora con los piojos. Se extiende por todos lados. Habíamos visto que en la primera los magos la imitaron y tenían una solución extra física para conseguir el agua. En la segunda, los magos la pudieron imitar, pero no tenían la solución, se llenaban más de ranas. Pero en la tercera, mire lo que pasó con los magos, o los sacerdotes más bien de los otros dioses. Y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. ¿Cuál era el propósito de estas tres plagas? Que reconocieran quién era Dios y que estaba sobre cualquier Dios, que era el único Dios, no hay otro Dios. Y aquí los sacerdotes de los otros dioses, que no lo pudieron imitar, dijeron, aquí está el dedo de ese Dios. Estaban reconociendo al Dios de los hebreos. Y ese era el propósito, reconozcan que sí hay un Dios superior. Y los fue llevando poco a poco de plaga en plaga. De la más sencilla que pudieron imitar, que tenía una solución inmediata, a una mayor que también pudieron imitar, pero no tenían la solución, y una tercera, que es el cumplimiento del propósito de estas tres plagas, era que reconocieran que había un Dios superior y que ellos no pueden, ni tienen del mismo control, ni sus dioses tienen el control, ni pueden imitar hasta este punto lo que hace ese otro Dios, y lo reconocen. Aquí está el dedo de Dios. Algo interesante aquí es que la reacción del faraón. Dice, pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces ahora ni los magos ni nada, y los mismos magos sí reconocieron que hay otro Dios. Pero el faraón tenía un corazón tan duro que no lo quiso reconocer. Él mismo no lo quiso. Dice que el corazón del faraón se endureció. Entonces mire esa constante en estas tres plagas. Es el mismo faraón que tiene un corazón duro. Cuando lo puede igualar a este Dios, pues no le importa, lo puedo igualar, aquí tengo los sacerdotes de los otros dioses, lo puedo igualar. Cuando lo puede utilizar para sus propósitos, entonces también sigue con ese corazón duro, una forma utilitaria para servirse de ese Dios. Pero en la tercera, que no lo pudo imitar y no tuvo solución ni nada, y ni sus dioses pudieron tener el mismo nivel de este Dios, aún así su corazón no lo quiso aceptar. Y los magos sí lo reconocieron, los sacerdotes. Este es un dedo de Dios, reconociendo el Dios de los hebreos. Entonces vemos aquí en estas tres plagas iniciales cómo Dios juzga a los diferentes dioses que el mismo pueblo de Egipto ha creado entre todo el panteón de dioses que ellos tenían. Aquí he escogido tres específicos porque hay muchos más que se podían también enlazar con cada una de estas plagas, pero los principales son estos tres. Y los tres simplemente simplificaban aquellos dioses que aseguraban la vida en Egipto. El Nilo, sin el cual no podían subsistir. Las ranas, que la diosa que era representada a través de las ranas, era la que permitía el crecimiento de las plantas y que dieran fruto para el alimento y vida. Por eso las ranas llenaban todo espacio de la vida que representaba la vida diaria de los egipcios. Y de los piojos o del genjem, que llenó a todos, esta era la fertilidad de la vegetación también, en lo que se basaba todo lo que ellos podían entender como vida. Entonces Dios está mostrando que Él es el único Dios que está sobre todas las cosas y es el Dios de vida también, el que está más allá de cualquier otro Dios que se podamos levantar. Entonces, como una aplicación podemos pensar nosotros mismos en qué estamos fundamentando nuestra vida, dónde está nuestra adoración, nuestra idolatría, dónde estamos poniendo nuestra confianza para seguir nuestra vida y mantener nuestra vida.
puede ser el trabajo, puede ser diferentes circunstancias que generamos para mantener nuestra vida. Por eso a veces nos concentramos tanto en sobrevivir, digo yo, porque a veces ni vivimos en esta sociedad, sino que nos procuramos cómo podemos vivir, cómo podemos mantener este estilo de vida, cómo podemos mantener hasta la comodidad y cada una de las cosas, cómo podemos aún vivir, cómo podemos aumentar la fertilidad, cómo podemos, por ejemplo, cuando hacemos la mezcla de semillas para tener una mejor planta y que produzca una vegetación mejor, que a la larga lo que está es deteriorando realmente la vida. Y así el ser humano se ha inventado muchas cosas para mantener la vida. Hoy en día, pues también la medicina llega a ser un dios para nosotros y hoy vivimos simplemente para mantenernos vivos, no solo en los recursos naturales del agua, del alimento, que hacemos lo que sea por conseguirlo, ¿cierto? Pero no confiamos ni buscamos al verdadero Dios que es el dador de vida, el que mantiene nuestra vida y que nos guíe. Así como decía Pablo, el vivir es Cristo. Y eso es lo que Dios primero juzga, en qué soportamos nosotros nuestra vida. Es algo que cada uno de nosotros podemos chequear en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Para qué vivimos realmente? Siempre me acuerdo de una caricatura de Mafalda, de Quino, a través de su personaje Mafalda, que decía, trabajamos para ganarnos la vida, pero esa vida que ganamos la desperdiciamos trabajando. Entonces es la triste realidad, cómo dependemos de muchas cosas para mantener nuestra vida, para mantener la vida humana y a veces destruyendo otras cosas, simplemente por mantener nuestra vida. Entonces, ¿en qué estás manteniendo tu vida, fundamentando tu vida? ¿En qué centras tu vida? Dios juzgó aquí a Egipto, a estos dioses que representaban, en que estaban fundamentando su vida. Cuando Cristo murió por nosotros y entregó esto, también Dios juzgó a cada una de esas áreas o actitudes o cosas o personas que hemos levantado de las cuales fundamentamos nuestra vida, que solamente llegan a ser una manifestación de las tinieblas, de la maldad. Dejemos que Dios quite esos dioses de nuestra vida porque Él ya los ha juzgado y ya no tienen por qué estar aquí en nuestras vidas. Si conocemos a Cristo, Él ya ha juzgado de una vez para siempre la maldad y las tinieblas, nuestro pecado, y ha quedado crucificado en la cruz. Ahora somos libres para no depender de estos dioses y conocer al verdadero Dios, al Dios de la vida, que nos la quiere dar y nos la quiere dar en abundancia. Busquemos a este Dios y a este único Dios, porque es la única vida real que podemos vivir. Entonces voy a orar para que el Señor realmente a través de su palabra, a través de su espíritu, nos muestre a cada uno de nosotros en qué soportamos, en qué estamos fundamentando realmente nuestra vida, simplemente para satisfacer nuestras necesidades básicas o para tener más allá nuestra comodidad y lo que queremos estar bien y vivimos es para eso. Entonces oremos en ese sentido. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por llegar a nosotros esta historia que aconteció a tu pueblo Israel. Ellos eran oprimidos, eran esclavos, como nos muestra aquí a través de los dioses de Egipto, eran esclavos de la maldad, de las tinieblas. Y una manifestación era esta área, en qué fundamentaban su vida y de qué dependía su vida. Del agua que pueda dar el Nilo y a la vez la fertilidad que puede alcanzar las tierras por estas inundaciones, cómo se degeneraban las plantas, cómo crecían y daban los frutos y toda esa fertilidad que se puede desarrollar no solamente a nivel de la naturaleza, sino también en las mujeres.
pero lo fundamentaban en unos dioses creados en sus mentes para que nunca les faltara este soporte de su vida. Ayúdanos a identificar esos dioses que nosotros también hemos levantado, que nos impide realmente reconocer al Dios vivo y real, donde realmente está la vida y que nos está llamando a libertad, para que andemos en esa libertad en la cual tú nos has librado a través de Cristo, y que para que al andar podamos vivir esa vida abundante a la que nos has llamado. Muchas gracias por ese amor y por esa libertad que nos has ofrecido y que nos has dado. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Espero que me sigan acompañando y que sigamos avanzando en este libro del Éxodo, que es bastante paralelo y aplicable a nuestra vida, para que vamos realmente como Dios nos ha llamado a vivir. Así como lo dijo Pablo, ya no soy yo el que vivo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Hagamos eso, entregamos nuestra vida y dependamos de ese único Dios. Entonces los invito a que me acompañen. También pueden ver estos videos, también como les decía, los estoy subiendo tanto en Facebook como en YouTube. En YouTube mi canal es José Pinzón. Hay muchos José Pinzón, pero seguro que me van a reconocer cuando vean el perfil, la gráfica allí en YouTube. Entonces que Dios los bendiga y que sigamos viviendo, pero la vida a la cual nos ha llamado Dios.